¿Qué tal? Ahora vamos a proceder con la clase 6. En esta clase nos vamos a enfocar a hacer algunos ejercicios de hidrostática con lo último que hemos visto, que era fuerza hidrostática sobre la superficie, ¿no? Un poco para ya complementar lo que estábamos haciendo. Aquí tenemos el primer ejercicio. Nos dice, una compuerta de una represa tiene 6 metros de alto y 4 metros de ancho. Esta está ubicada como se muestra en la figura. Determine la fuerza horizontal que se necesita para abrir la compuerta. Entonces, como ven, aquí tenemos la siguiente figura. Hay un depósito donde está compuesto por agua y aquí vemos que hay una puerta, una compuerta, donde aquí está su articulación en el A, ¿no? Y dice qué fuerza se debería ejercer acá, en este punto, como ven aquí el vector P, para que se pueda abrir esta puerta. Para poder saber aquello, necesitamos saber cuánto es la fuerza hidrostática que ejerce el fluido sobre la compuerta. Como ven, aquí también nos dice que tiene 6 metros de alto y 4 metros de ancho. Entonces eso nos hace deducir que esta es una compuerta rectangular. Como ven, 6 metros de alto. Y el eje que no podemos ver dice que es 4 metros de ancho. Ya, entonces, aquí ya podemos ver que como es una compuerta rectangular, su centro de gravedad va a estar a la mitad, es decir, va a estar a la mitad, que es 3. Desde el punto A hasta el centro de gravedad son 3 metros. ¿Ya? Entonces hay que ubicar primero cuánto es esta fuerza hidrostática. Primero se tiene que hallar la fuerza hidrostática que interviene en el sistema mediante la siguiente ecuación. Sabemos que la fuerza hidrostática, aquí como ven con otras letras está escrita, pero ustedes ya saben que es la fuerza hidrostática, va a ser igual a la presión a la presión en el centro de gravedad por el área. En este caso la presión aquí está desglosada como conocemos, densidad, gravedad por la altura hg hasta el centro de gravedad por el área, ¿no? Entonces, por tanto, solo vamos a reemplazar los datos. Densidad del agua directamente sabemos que es 1000 kilogramos metro cúbico. Gravedad 9,81 metros segundo al cuadrado. Y la distancia al centro de gravedad, esta hcg, siempre hemos sabido que es desde el límite de mi fluido hasta el centro de gravedad, es decir, hasta el medio de este rectángulo, desde hasta acá, ¿no? Entonces va a ser 4 más 3, que nos da 7. Y ya tenemos esta parte, nos falta el área. El área nos dice la pregunta que va a ser 6 por su ancho, que es 4. ¿Cómo es 6 por 4? Al final el resultado de esto nos da que la fuerza hidrostática va a ser de 1,64 mn, o sea, meganewtons. Ya aquí está esto ya está un poco ya simplificado, ¿no? Meganewtons. Entonces, luego se tiene que hallar la ubicación de la fuerza hidrostática mediante la siguiente ecuación. Hemos dicho en teoría que mi fuerza hidrostática va a actuar un poco más abajo que mi centro de gravedad. Si bien mi centro de gravedad está, como ven, a esta altura, un poco más abajo va a actuar mi fuerza hidrostática, por lo cual hay que saber qué punto es eso, qué altura es, y esa altura es ISP. ISP, ya les di la fórmula, es igual a ISG más la inercia CG sobre ISG por A, ¿no? Por tanto, vamos a reemplazar los datos. ISG hemos dicho que era esta distancia, es la distancia Y hasta el centro de gravedad, es decir, desde acá hasta este punto. Eso ya lo teníamos, era 7, más la inercia. De este rectángulo su base va a ser 4 y su altura es 6. 6 al cubo y sobre 12. Eso es la inercia. Sobre, otra vez ISG. Vamos a copiar este dato. 7. Por el área que ya sabíamos que era 4 por 6. Al final nos da que el centro de presión va a ser 7,42 metros. Entonces este punto donde actúa mi fuerza hidrostática está a 7,42 metros desde mi superficie. Como ven, todo esto es 7,42 metros. Y ya tengo cuánto va a ser mi fuerza hidrostática y también sé dónde va a actuar. Entonces, para finalizar, ponemos el sistema en condición de equilibrio para hallar la fuerza máxima necesaria para abrir la compuerta. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0 en este punto, tenemos que, aquí ponemos, si hacemos sumatoria de momentos, y vamos a tener que
que en este caso 1,64 esta fuerza por la distancia de A hasta este punto. Si hemos calculado que esto era 7.42, desde aquí hasta acá, menos 4 nos da 3.42. Entonces la distancia, esta distancia, 3.42 por esta fuerza, menos P por la distancia de A a P, que es 6, igual a 0. Esto está, aquí solamente estoy haciendo momentos, ¿no? En este caso estoy considerando el giro antihorario va a ser positivo, ¿ya? Entonces, despejando P, va a salir 934,8 kilonewtons para que exista este equilibrio. Entonces, la respuesta sería que tengo que ejercer una fuerza mayor a 934,8 kilonewtons para que pueda abrir mi compuerta. ¿Ya? Como ven, así se resuelve este tipo de ejercicio. Ahora haremos una con superficie inclinada. ¿Qué dice el enunciado? Una compuerta tiene un ancho de 4 pies y sus bisagras están ubicadas en la parte inferior como se muestra en la figura. ¿Ya? Determine la fuerza hidrostática y su punto de aplicación, ¿no? Este 20 lo van a omitir. ¿Ya? Como ven, ahora se trata de un depósito que tiene agua de mar y como dato nos da el peso específico del agua de mar, que es 64 libras sobre pie al cubo. Como ven, este depósito en esta parte tiene como una compuerta con una bisagra aquí abajo, ¿ya? Tal como se ve acá, donde nos dice que esta altura desde este punto hasta este punto, esa altura vertical es de 4 pies, y esta distancia horizontal desde este punto hasta este punto, la horizontal es 3 pies. Hay que calcular la fuerza hidrostática y su punto de aplicación. Como ven aquí en la figura de la derecha, estoy repitiendo ya el esquema. Aquí está mi parte inclinada que está en contacto con el fluido. Y si hago una proyección, como ven, como lo hacíamos en los videos pasados, eso es un rectángulo, ¿no? Y como ven, aquí está el rectángulo. Este rectángulo, si esto es 4 y esto es 3, esto va a ser su hipotenusa 5. Entonces, si esto es 5, vemos que del rectángulo toda esta distancia va a ser 5. Y nos dice el enunciado que el ancho va a ser 4 pies. Es el eje que no podemos ver. Como ven, es un rectángulo toda esta compuerta. Ya, es importante determinar eso. También otro dato que podemos determinar es este ángulo. ¿Cómo calculamos este ángulo? Va a ser la tangente de 4 sobre 3, despejando el ángulo podemos obtenerlo. ¿Ya? Entonces, para hallar la fuerza hidrostática, nos apoyamos con la siguiente ecuación. O sea, fuerza hidrostática va a ser igual al, sabemos que es presión por área, ¿no? Y la presión anteriormente la hemos desglosado. ¿Dónde está? La presión es igual a densidad por gravedad por la profundidad al centro de gravedad. ¿Ya? Y la densidad por la gravedad es el peso específico. ¿Ya? Eso no hay que olvidarse. Entonces, directamente, la densidad por la gravedad lo ha puesto directamente peso específico. Peso específico por la profundidad al centro de gravedad por el área. Esa es mi fuerza hidrostática. ¿Y por qué lo ha hecho eso? Porque en el enunciado desde el principio nos da el peso específico de la sustancia, que es 64 libras sobre pie cúbico. No nos está dando en este caso su densidad relativa, directamente el peso específico. Por lo tanto, ya no hay que multiplicar densidad relativa por la peso específico del agua, porque directamente ya nos está dando ese dato. Directamente reemplazamos 64 pies o libras fuerza sobre pie al cubo. Distancia al centro de gravedad. Es la distancia desde el límite hasta el punto hacia el centro de gravedad de mi compuerta, ¿no? Como es un rectángulo, en la mitad se efectúa el centro de gravedad. Necesito saber cuánto es la distancia desde este punto hasta este punto. ¿Ya? Una manera de calcularlo es también haciendo que, si tengo aquí 20, si les resto esta alturita, también puedo obtener HCG, ¿no? Y eso está haciendo acá. 20 menos esta alturita. ¿Y cómo sabemos cuánto es? Como es un rectángulo y actúa a la mitad, obviamente esa mitad va a ser la mitad de esto igual.
La mitad de 4 es 2. Entonces, por eso, la mitad de 4 sobre 2 está poniendo acá. 20 menos 4 sobre 2 da 18. Entonces, la distancia desde este límite hasta este punto es 18. Por el área va a ser del rectángulo, va a ser 4 por 5 o 5 por 4, ¿no? Y como ven, haciendo toda la operación, nos sale que la fuerza horizontal va a ser 23,04 kilolibras. Ya tenemos la fuerza horizontal. Bien, ahora hay que determinar su punto de aplicación. ¿Ya? Como ven acá, hemos dicho que siempre la fuerza hidrostática llega a actuar, en su centro de presión va a ser más abajo que el centro de gravedad. Como ven, aquí está graficado más abajo del rectángulo. Y como ven aquí también en la figura, cuando hablamos de superficies inclinadas hay que trazar ejes, hemos mencionado anteriormente. Esta superficie inclinada, sobre esta misma superficie se traza este eje, ¿no? Paralelo. Y también se traza otro eje de mi superficie, sobre el límite de mi superficie líquida. Como ven, otro eje, y se intersectan. Y ahora vamos a sacar una perpendicular respecto a este eje. Como ven, una perpendicular. La distancia ISG es la distancia desde este eje hasta el centro de gravedad. Y la distancia ISP, el centro de presión, es la distancia desde este eje hasta donde actúa mi punto de presión. ¿Ya? Y aquí está HCG, HCP, ¿no? Para diferenciar esas alturas. Y hemos indicado también en la teoría que con estas alturas y estas distancias se pueden hacer relaciones de triángulo, ya que también tenemos este ángulo. Es así que para hallar la ubicación de la fuerza hidrostática nos apoyamos con la siguiente ecuación. Esta ecuación está un poco incompleta. Cuando hablábamos de superficies inclinadas, aquí se lo aumentaba seno del ángulo, ¿ya? Eso que lo van a aumentar seno del ángulo, van a revisar sus apuntes. Entonces, primeramente, para hallar el centro de presión necesito ISG. Y hemos dicho que ISG es la distancia desde este eje hasta mi centro de gravedad. Si hago una relación de triángulos, tengo este ISG, si lo traslado sería esa distancia, ¿no? Y aquí tengo HCG. Y este ángulo se repite acá. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual a HCG sobre ISG. Despejando, me sale que ISG va a ser igual a HCG sobre el seno del ángulo. HCG hemos calculado anteriormente y era 18, ¿no? Era esta distancia, 18 nos ha salido. Sobre el seno del ángulo, seno de 53,13 grados. Y con 53,13 grados lo hemos sacado de esta relación. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 4 sobre 3. Y eso nos saldría 53,13 grados. Y ya, entonces, haciendo esta operación, ISG nos dice que es 22,5 pies. Entonces, esa distancia es ISG. Por tanto, ahora vamos a reemplazarlo en la fórmula. Dice que ISG, que es 22,5, más la inercia, va a ser del rectángulo, que si su base es 4, su altura es 5, 4 por 5 al cubo sobre 12, como ven acá. Sobre, en este caso, otra vez ISG, que es 22,5, por el área, ¿no? 4 por 5, 22,59 pies. Ahora, entonces dice que si quiero encontrar HCP, directamente hago otra relación de triángulo, y HCP va a ser igual al seno de 53,13 por 22,59, y eso nos da 18,07 pies. ¿Ya? Entonces, podemos decir de estas dos maneras. Podemos decir que el punto de mi fuerza resultante va a actuar a 22,59 pies desde este eje. O podemos decirlo de mejor manera, podemos decir que mi centro de presión va a estar a 18,07 pies vertical desde la distancia, desde el límite de mi superficie líquida, desde este punto hasta este punto, ¿no? Mi distancia vertical, y no así mi distancia inclinada, ¿no? Entonces, de esta forma se puede calcular y obtener estos resultados. Aquí tenemos otro ejercicio. Aquí dice: la pared que se muestra en la figura tiene 2 metros de ancho. Determinen la fuerza hidrostática y la ubicación de esta. Igualmente tenemos una superficie inclinada. Y en este caso tenemos aceite, como ven acá.
mi superficie inclinada, y nos dice que aquí hay un ángulo de 45 grados, y la densidad relativa es 0,9 y esta altura es 5 metros. Entonces, para hallar la fuerza hidrostática tenemos la siguiente ecuación, que ya conocemos. Va a ser densidad de gravedad, la profundidad por el área. Entonces, primeramente tenemos que saber cuánto es esta distancia. Como este es mi compuerta rectangular, si esto es 5, aquí traslado el 5, seno del 45 grados va a ser igual a 5 sobre esta hipotenusa. La hipotenusa o la longitud de la pared va a ser igual a 5 sobre seno de 45, y eso nos da 7,07 metros. Entonces, toda esta distancia que está en contacto con el fluido, con el aceite, va a ser 7,07 metros. Entonces, vamos a reemplazar ahora cada dato acá. En este caso, aquí está. Aquí antes, como ven, aquí está realizando la proyección. Aquí tengo los 7,07 metros de todo esto. Haciendo la proyección, aquí está mi rectángulo. Este rectángulo va a tener una altura, como ven, de 7,07 y una base de 2, ¿no? Esta base de 2 nos dice en el enunciado, 2 metros de ancho. Y como ven, tanto mi eje de mi superficie inclinada y la superficie líquida se cortan en este mismo punto. Saco la perpendicular. Y de la perpendicular, aquí está la distancia ISP, hasta aquí, hasta el centro, primero la ISG es hasta el centro de gravedad de mi rectángulo, es decir, aquí a la mitad, y ISP está más abajo, ¿no? Como ven acá. Y mi fuerza hidrostática actúa en el centro de presión, ¿no? Acá. Entonces, primero reemplazaremos los datos. La densidad. La densidad de mi fluido va a ser igual. Si tengo la densidad relativa, va a ser 0,9 por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí tenemos esa parte. Por la gravedad no hay problema, 9,81. Por mi distancia HCG. Mi distancia HCG es la distancia desde mi límite hasta el centro de gravedad, hasta la mitad de este rectángulo, hasta la mitad de como ven aquí la mitad. Esta distancia. Como sé que esto va a ser 5, la mitad es 2,5. Directamente pongo 2,5. Luego voy a multiplicar por el área. El área va a ser, esta área va a ser 7,07 por 2, como ven acá. Y la fuerza hidrostática nos sale 312,1 kilonewtons. Esa es la fuerza hidrostática de mi problema. Ya. Entonces, ahora para determinar la ubicación de la fuerza, desarrollamos la siguiente ecuación. Aquí está la ecuación. Y vemos, ¿no? Primero necesitamos saber cuánto es ISG. ISG, hemos dicho que era esta distancia, ¿no? Hasta el centro de gravedad. Si ya tengo HCG, que era 2,5, directamente lo divido entre seno de 45 y ya tengo que ISG es 3,53. Entonces, reemplazando 13,53 por la inercia de este rectángulo sobre 3,53 por el área, 2 por 7,07, me sale 4,71 metros. Ya, entonces me sale 4,71 metros. Antes que aclarar una cosa, acá no estamos poniendo en esta ecuación seno del ángulo. Yo les di una fórmula con seno del ángulo, pero hacíamos una variación acá. Ya, eso van a chequearlo bien. Usando esa fórmula que les digo, esta fórmula sale lo mismo. Y eso les pido que lo comprueben, pero tiene que salir lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto es 4,71 metros. Entonces, ¿y cuánto es HCP? Igualmente, haciendo una relación de triángulo, nos sale que es 3,33 metros. La fuerza hidrostática está a 3,33 metros de la superficie, como ven, desde esta superficie líquida. Y por último, haremos este ejercicio. El cilindro que es de la figura tiene un ancho de 1 pie. Determine la fuerza horizontal que actúa en el sistema. ¿Ya? Y como ven acá, aquí tenemos la figura. Tenemos un depósito donde, como ven, todo esto es un círculo. Entonces, como ven, están separados varios puntos. Desde el punto C hasta pasa por el punto D, por el punto A y por el punto B, toda esta parte del círculo está en contacto con mi superficie líquida, con todo el agua, ¿no? ¿Ya? Esta parte igual está en contacto con el agua.
Entonces dice determinar la fuerza horizontal que actúa en el sistema. Solo nos pide la fuerza horizontal. Como dato nos da acá esa distancia que es 6,12, que es desde el límite hasta el radio. Pero también nos da aquí ya las distancias obtenidas a partir del radio. El radio de este círculo es 3 pies. Nos dice que aquí entre G y F hay 424, que hay 4, entre F y J hay 4, haciendo diferentes relaciones de triángulos y trigonometría. Vemos que la distancia de K al punto es 2,12, esta distancia, y al final se obtiene esta distancia del punto E al punto A, que es 0,88 pies, ¿ya? Y también nos dice que aquí el ángulo es de 45 grados. Entonces, hallar la fuerza horizontal. La fuerza horizontal ya saben cómo se obtiene en el tema de una superficie curva. En la teoría hemos hablado que se hacen las proyecciones, ¿no? Al ser una fuerza horizontal, vamos a hacer una proyección, hay que buscar un área vertical. ¿Ya? Entonces, y como ven acá, si tenemos toda esta superficie, está en contacto con mi fluido, lo que queremos ahorita obtener es, primero, hay que primero obtener esa superficie. Primero vamos a analizar la superficie que es de C, que pasa por el punto C, el punto D y el punto A. ¿Ya? Porque se puede decir que esta va a ser mi superficie de la izquierda. Hay que hacer una proyección de toda esta área, de todo este rectángulo. Si hacemos una proyección de este rectángulo, primero hay que hallar esa fuerza horizontal. La fuerza horizontal, aquí está, CDA. CDA, solamente de esta parte va a ser el peso específico de mi sustancia. Como es agua, directamente pongo que va a ser 62,43 libras fuerza sobre pie al cubo. Este es el dato del peso específico del agua. ¿Bien? Lo que nos falta determinar es la profundidad al centro de gravedad por el área. El área, primero pondremos el área. Dice que tiene un pie de ancho, va a ser 1 por mi altura. Necesitamos la altura del rectángulo formado del punto C, D y A, es decir, desde este punto hasta el punto K, toda esta distancia. Y esto va a ser igual a 2,12, como ven acá, de K hasta el punto 2, O va a ser 2,12 más esta distancia, de O hasta A. De O hasta A es el radio, 3. 2,12 más 3, todo sería la altura de mi rectángulo por 1, ¿no? Todo esto es el área. Y lo que ven acá, lo que está expresando acá es la profundidad al centro de la gravedad. Ya, otra forma de realizarlo esto sería de la siguiente manera. Sería la distancia de mi fluido hasta el punto C, y luego desde el punto C hasta el punto A es un rectángulo, ¿no? Entonces sería la mitad de ese rectángulo. En sí, del punto G al punto C sería 4. 4 más la mitad de esta distancia. Esta distancia es 2,12 más 3. 5,12. 5,12 entre 2. Y eso más 4. Todo eso lo van a desplazar acá y al final les daría el mismo resultado. Les va a dar 2096 libras fuerza. ¿Ya? Eso lo pueden verificar y hacerlo de esa manera. Ya que aquí es un poco más complicado hacerlo de esta manera que les están haciendo en el enunciado. Lo mismo van a hacer ahora con el otro lado. Vamos a manejarlo en la superficie curva AB. Y como ven, si esa superficie curva, si hacemos un rectángulo, va a ser bien pequeño. Y nos va a dar una altura de 0,88. Entonces va a ser lo mismo, va a ser peso específico por la profundidad del centro de gravedad por el área. El área de este rectángulo sería 0,88 por 1. Como ven, 0,88 por 1. Y mi centro de gravedad sería la mitad de este rectángulo más la profundidad desde este punto L hasta mi superficie líquida. ¿Ya? Ahí podrían poner, mi centro de gravedad va a ser igual, mi profundidad al centro de gravedad va a ser 6,12 más esta distancia que es 2,12 más la mitad de 0,88 entre 2. Y eso nos va a dar, eso mejor se lo reemplazan acá y al final evaluando les va a dar el mismo resultado, les va a dar 477 libras fuerza. Al final mi fuerza horizontal neta va a ser la diferencia de la que se ejerce en esta superficie curva menos esta superficie curva. Va a ser al final esto menos esto y nos va a dar 1619 libras fuerza. Como ven, es muy importante verificar qué parte de mi superficie curva está siendo afectada,
para hacer los diferentes cálculos. Ya por la próxima clase voy a subir más ejercicios para que se complemente más con lo que estábamos llevando.